Bernardo Barranco, pues me tardé, pero te invité a hablar de las batallas del Estado laico. Es un libro que ya salió hace tiempo y yo creo que tienes que hacer las batallas del Estado laico 2, ¿no? Sí, Ya a estas claro, alturas. claro. Este libro habla sobre, pues tú hiciste toda una investigación acerca de qué pasó con el artículo 24 constitucional. Que es sobre la libertad religiosa. Así es. Es decir, la Iglesia, los sectores conservadores, siempre quisieron cambios desde la Guerra Cristera a tener un mayor ámbito de libertad religiosa. Y entonces las constituciones, los cambios, sobre todo los cambios del 91, decían que había libertad de culto. Ellos querían libertad religiosa, que era un concepto mucho más amplio, mucho más complejo, que no era solamente sobre la fe del individuo y su culto, es decir, el rito religioso, sino también las iglesias, las estructuras de la iglesia. Pero cuando logran, es un acuerdo que hacen con el candidato entonces, Enrique Peña Nieto, cuando logran este acuerdo, destapan la caja de Pandora. Entonces, realmente, y lo que queda finalmente de ese artículo, pues es una especie de caricatura que a nadie dejó contentos. Y que va a tener leyes secundarias, ¿no? Ahí sí sería la segunda parte de las batallas del Estado laico, porque ahí se va a jugar. Claro, pero a ver, ¿qué entendemos por laico? Mira, la laicidad es un instrumento Jurídico. de convivencia, es un instrumento jurídico de convivencia entre diferentes. Entonces, es un aparato jurídico que da ordenamientos entre diferentes confesiones, mayoritarias, minoritarias, etc. Pero no solamente son religiosos, sino también apoya las minorías, ¿no? Mujeres, homosexuales, etc., ¿no? Entonces, para empezar es esto. 2, es una garantía de separación entre la Iglesia y el Estado, entre la política y la fe, ¿no? El Estado no puede meterse en las cosas de las iglesias, en los asuntos, pero las iglesias tampoco pueden meterse en el ámbito de lo público, cosa que no han cumplido. Así es. Y un tercer elemento es que el Estado laico garantiza la fe o la religión o la libertad religiosa de las minorías. Así es. Si tú dices, a mayor Estado laico, mayor libertad religiosa. Exactamente. ¿No? Cuando los católicos tradicionalistas lo plantean al revés. Exacto. Hay un mayor Estado laico y hay una menor libertad religiosa. No, porque nada más piensan en ellos. Claro. Entonces, fue muy interesante porque era ver si realmente el cambio del artículo 24 modificaba el carácter laico del Estado. Y no resistió el carácter laico del Estado, pese a la voluntad política de negociar con la Iglesia Católica. Porque la clase política no ayuda, ¿no? Claro, ahí me di cuenta en la investigación. Y con la visita del Papa después. Menos, las dos visitas, porque ahí está la del 12, Benedicto XVI, pues la de Francisco. Ahí me doy cuenta que la clase política es una clase política que se ha venido confesionalizando. ¿Por qué? Porque se ha alejado de la sociedad. Entonces, buscan legitimidad a través de la iglesia. Buscan a la iglesia para que tengan mayor cercanía con los vasos sociales, una mayor legitimidad. Y es curioso, pero los grandes personajes de la clase política que se declaran abiertamente confesionales, en este momento están siendo perseguidos por la justicia. Duarte, que encargó, los dos Duartes, el de Chihuahua y el de Veracruz, encargan sus gestiones al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y ahorita están con serios problemas de peculado. Margarita Arellano en Monterrey también creo que está en fuga, no sé exactamente. Pues qué bueno que se acercaron a cierta fe ellos. Pero te das cuenta de la hipocresía de la clase política. Por un lado, muy persinados y tal, muy religiosos, muy piadosos, y por otro lado resultaron los más tranzas. Hemos tenido otras pequeñas batallas en el Inter, ¿no? Además de la que espera con la reglamentaria del 24. ¿Cómo viste, por ejemplo, todo el debate que se suscitó, o el no debate que se suscitó a raíz de que Enrique Peña Nieto en mayo del año pasado, un evento inesperado, el Día contra la Homofobia, presentó una ley para hacer el matrimonio igualitario una realidad en el país, y después el PRI no lo apoyó? Yo creo que en torno a los matrimonios igualitarios, Peña Nieto no midió bien lo que estaba en juego, ¿no? Incluso había sido una ronda de muchos viajes internacionales y en muchos países pues era algo más o menos aceptado, pensó que no iba a haber problema,
porque ya estaba en el DF de una u otra forma, pero nunca midió lo que iba a despertar realmente a la ultraderecha católica, que se fue con todo, con manifestaciones, etc. Sin embargo, hay muchas, podríamos decir, enseñanzas de todo ese periodo. Primero, que la ultraderecha católica tiene bases y tiene capacidad de movilización, tiene organización. Las marchas que hicieron eran de todo lujo. Había pancartas, pantallas electrónicas gigantes, edecanes con agua. Digo, la verdad que eran manifestaciones de lujo. Hay dinero, hay billete ahí, ¿no? Segundo, que es un debate que está muy vivo. Las encuestas dijeron que la mayoría de los mexicanos efectivamente no están de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual significa que efectivamente es un país cada vez más secular, pero quizá no tanto, seguimos siendo un país conservador, ¿no? Y tercero, el peso de la jerarquía. La jerarquía muestra músculo, ¿no? Hay contradicciones, y también a nivel electoral. A nivel electoral se da un debate si influyó o no la jerarquía para la caída del PRI en las elecciones de junio del 2016. De esta declaración de la Bastida, que le echa la culpa. Que le echa la culpa. Yo no estoy de acuerdo con la Bastida, no creo en el voto católico, pero de que movió, digamos, las tesituras políticas del país en 2016, fue muy importante, porque tienes al Papa que llega en febrero y ya entre mayo y septiembre, octubre, que se dan todas estas movilizaciones, tienes prácticamente 7 meses del año en donde la Iglesia y la catolicidad conservadora se apropian de la agenda pública mexicana. Sí, porque también presentaron una iniciativa ciudadana al Congreso para tratar de reformar el artículo 4 y en un tiempo récord y con algunas trampas ahí después se descubrió, juntaron muchísimas firmas. Sí. Lo que tú dices que tienen base es verdad. Sí. Y otra novedad en esta coyuntura es la irrupción de los evangélicos, que también es muy importante. Y los evangélicos muchas veces más conservadores que los propios católicos del derecha. Es decir, yo no sé ni a quién irle, al Yunque o a los nuevos evangélicos ultraconservadores. Entonces, que sí tienen ya hasta un partido político, pues el Partido Encuentro Social. Exactamente. Tiene base evangélica. Y un entorno favorable. El ascenso de Trump en Estados Unidos, más el ascenso de las derechas en Europa, pues nos plantean un panorama un tanto sombrío, yo diría, ¿no? Tenemos que ir a acostumbrarnos a tener debates desde la extrema derecha o a reafirmar aspectos como, bueno, se está viendo en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Son debates que ahí están vivos. Lo interesante en todo este proceso es que el polo religioso irrumpe en la escena pública, irrumpe en la esfera pública con fuerza que antes no se había dado así. Antes eran como arreglos entre cúpulas. Los cardenales con los presidentes. Y se seguía cuidando mucho el discurso del Estado laico y la separación. Ver un presidente comulgar, jamás, ¿no? Sí. López Portillo invitó al Papa para Los Pinos y nos enteramos 20 años después. Así es. ¿No? Ahora irrumpe con mucha fuerza, toma las calles, tiene expresiones políticas, ¿no? Quiere incidir en la agenda pública. Y tenemos como que digamos, reenchufar nuevos chips para entender esta relación entre la fe, lo político y el espacio público, el espacio social. Así es. Bueno, pues entonces que ya haces el 2, o ya estás ahorita. Pues sería muy interesante, sobre todo las leyes secundarias, sería muy interesante darle, pero creo que da para más. Yo creo que en la medida en que no tengamos claro que la laicidad es un instrumento de convivencia pacífica entre todos los actores, y no haya traiciones por cálculos políticos, por procesos electorales, que haya, podríamos decir, lealtad de la clase política, yo creo que podemos aspirar a un país en donde conviva lo religioso, lo social, lo cultural y lo político en armonía. Como debe ser. Si la clase política traiciona por intereses de corto plazo, ahora sí, Katia, que Dios nos agarre confesados. Bueno, Bernardo, siempre es un placer hablar contigo. No, muchas gracias por venir. Al contrario, un placer. Y ustedes los esperamos, como siempre, en Facebook y en Twitter.